Me gustaría invitarlos a un breve recorrido. Quiero explorar junto con ustedes algunos de los titulares más interesantes que encontré en Internet y hoy quiero compartirlos junto con ustedes. Este titular dice, por esto la inteligencia artificial lo va a cambiar todo. La productividad ya se dispara en los últimos 4 años. Este es un titular real de este año y en el artículo nos cuenta que ya nada va a ser lo mismo luego de la implementación de la inteligencia artificial generativa. Y no solo eso, sino que la productividad se está disparando en el mediano plazo. Por otra parte, el año pasado aparecía un titular como este. ¿La IA generativa va a reemplazar a la creatividad humana? Se hacían como esas preguntas, ¿no? Seguramente ustedes habrán visto muchos de estos titulares preguntándose o aseverando que la inteligencia artificial es una amenaza con el reemplazo de los puestos laborales. En realidad, en concreto, este artículo, por como lo estuvimos viendo, trata de las IA generativas de texto y de imágenes combinadas y cómo pueden crear tareas que tienen la capacidad de sustituir otras que llevan mucho tiempo. Si vamos por otra parte a X o Twitter, no va a ser raro, seguramente, que hayan visto posts como estos, ¿no? Como este estilo. El año pasado, por ejemplo, este tweet aseguraba que Google está frito o es historia, ¿tá? Y vamos a usar estos términos porque ahí había otra palabra que quizás no sea tan académica, pero ustedes me entiendan. Y que decía que el acceso a Internet en tiempo real, ¿sí?, de ChatGPT estaba cambiándolo todo. Y ahora, este mes, el que es historia no es Google, sino que le toca a ChatGPT. El que venía a desbancar a Google, ahora parece que va a ser destronado por alguien que hace las cosas de forma distinta. Y no solo eso, sino que además de ser una revolución, ya lo está cambiando todo, otra vez. Entonces, con estos ejemplos, que son solo algunos, y seguramente ustedes habrán visto muchos más a lo largo del tiempo, inclusive desde que empezó OpenAI hace 2 años más o menos, sin dudas entendemos que hay un antes y un después. Pero tenemos que tener cuidado con las expectativas que nos pueden generar este tipo de titulares, porque luego, en nuestro día a día, cuando vamos a usar la tecnología, la realidad es un poco distante. Entonces, nos podemos plantear hoy las preguntas como, ¿dónde estamos parados hoy? ¿Cuál es la realidad de la inteligencia artificial generativa? ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer hoy en día de forma eficiente? Y esto es muy importante, porque la inteligencia artificial puede hacer un montón de cosas, créame que muchas cosas, pero de manera eficiente y para uso laboral, el grupo de casos de uso se reduce sensiblemente. Mi nombre es Fabricio González y hoy, durante 30 minutos, tal cual lo prometimos, vamos a ver 4 distintas formas de inteligencia artificial. Después les voy a mostrar algunas demos de unos casos de uso en la vida real que pueden estar cercanos a tu negocio. Vamos a seguir con 3 tips para implementar soluciones bien prácticos y concretos y también 3 cosas de las que si no tenés la precaución puede salir mal. Para continuar y para empezar un poco, vamos a entender las diferentes formas de inteligencia artificial que hay hoy en día y las que se proyectan a futuro. El primer tipo de inteligencia artificial que tenemos es la inteligencia artificial reactiva. Estas son formas de inteligencia artificial que son como las más básicas, ¿sí?, y que solo responden a estímulos específicos y no tienen memoria ni capacidad para aprender de experiencias pasadas. Pero para entender mejor, te voy a dar un ejemplo. Uno de los ejemplos es Deep Blue. Seguramente alguno de ustedes los conozca. Deep Blue fue desarrollado por IBM a fines de los años 80. Deep Blue era un equipo que tenía procesadores que estaban dedicados a calcular movimientos de ajedrez. Utilizaba una técnica que se llama fuerza bruta
para evaluar hasta 200 millones de posiciones de ajedrez por segundo. Deep Blue no aprendía de partidas anteriores, sino que analizaba posiciones en tiempo real. O sea que de alguna forma podemos decir que esta inteligencia artificial podía tomar decisiones basadas en cálculos complejos, pero no tenía memoria ni capacidad de aprendizaje, ¿sí? O sea, llegaba a la situación y la inteligencia artificial procesaba eso en el momento. Y de alguna forma es recordada esta inteligencia artificial porque fue partícipe de uno de los momentos históricos más importantes de la inteligencia artificial cuando derrotó al campeón mundial de ajedrez, Garry Kasparov, en un partido de 6 juegos. Después del partido, Kasparov de alguna forma expresó su asombro y preocupación por las capacidades de Deep Blue, diciendo que sintió como una especie de inteligencia al otro lado del tablero. Después seguimos avanzando y otra forma de inteligencia artificial, a medida que va pasando el tiempo y evoluciona, es la que estamos ahora parados. Esta podemos llamar inteligencia artificial limitada o también conocida como inteligencia artificial específica. Y básicamente es una tecnología que tiene memoria y que puede aprender de experiencias pasadas, lo que le permite naturalmente mejorar el rendimiento con el tiempo. Y acá vamos a hacer foco porque hoy en día, en el 2024, la mayoría de las herramientas de inteligencia artificial que utilizamos, y esto es, por ejemplo, Siri, Alexa, modelos de lenguaje como ChatGPT, se encuentran en esta categoría. Sí, y yo sé que limitada puede parecer como que no tiene capacidad y en realidad no se dejen llevar por ese nombre. Son muy capaces, extremadamente útiles para tareas, pero que son específicas. Pueden aprender y mejorar con el tiempo, pero todavía no tienen la capacidad de comprender 100% el contexto o razonar como un ser humano. Por eso las llamamos así, limitadas. Avanzando un poquito más y ya llegando a unos niveles de inteligencia artificial más avanzados, tenemos el tercer tipo, que es la inteligencia artificial empática. Esta tecnología, que aún está en desarrollo, se refiere a sistemas que pueden entender o interactuar con pensamientos y emociones humanas, y de alguna forma podríamos decir que este tipo de inteligencia artificial tendría la capacidad de comprender las intenciones, las creencias y los deseos de los usuarios, permitiendo interacciones mucho más naturales y efectivas. Por ejemplo, vamos a imaginar un asistente virtual que está en el sector de salud mental. Entonces, este asistente, con una IA empática, no solo va a responder y leer las preguntas del usuario, sino que también va a ser capaz de entender y empatizar con sus emociones y estados mentales. Esta IA cognitiva, digamos, esta IA empática, va a analizar, además del texto, el tono de voz, las palabras utilizadas. Si tiene video, va a poder leer los gestos, los microgestos y otros indicadores contextuales para tratar de detectar las emociones detrás de las palabras del usuario. O sea, va a entender entre líneas un paso más allá. Y esto, evidentemente, va a mejorar muchísimo lo que es la respuesta que puede dar esta inteligencia artificial, porque no tiene solamente la información del texto, sino que tiene un montón de parámetros más que nosotros estamos comunicando. Y el último tipo es la inteligencia artificial autoconsciente. Este nivel es un nivel bastante más avanzado, pero también por ahora debo decirles que es hipotético. Una inteligencia artificial autoconsciente tendría, en la teoría, una conciencia propia, similar a la humana. Tendría la capacidad de ser consciente de sí misma, de sus estados internos y cómo esos estados internos influyen e interactúan con el mundo y viceversa. Por el momento, debo decirles que es solo una teoría y que ni siquiera tenemos tecnología que se acerque a este nivel hoy en día. Pero hagamos foco en lo que estamos parados en el 2024, haciendo foco en la inteligencia artificial generativa. Y estamos viendo todo tipo de soluciones que, aún siendo limitada, como le decíamos, no dejan de sorprendernos y que abarcan imágenes, video, sonido y texto.
En la generación de imágenes con IA generativa hemos visto bastante, porque luego del texto, que fue lo primero que apareció, fue lo que se empezó a trabajar casi de inmediato. Comenzamos a ver aquellas imágenes que se parecían a algo, pero eran como un poco, no tenían una forma tan definida, y hoy estamos viendo imágenes como esta que están viendo en pantalla, que prácticamente es imposible diferenciar de algo creado por ser humano, ¿sí? O una generación artificial. Y también llegamos a creaciones como esta, en donde tenemos hoy en día humanos sintéticos, que están generados 100% por inteligencia artificial generativa y que tienen personalidad y que además existen en las redes sociales. Estos humanos, estas influencers que están viendo hoy en día, existen en realidad, una en Twitter y otra en Instagram, y son creadas 100% con esta tecnología. También a inicios de este año vimos la generación de video, y Sora de OpenAI nos sorprendió con generaciones bastante interesantes. Pero también hay otras herramientas que ya están al alcance del público y que pueden hacer esto que están viendo ahora. Estos son cuadros de un pintor famoso uruguayo llamado Blanes, que por medio de la inteligencia artificial generativa cobran vida durante 5 segundos. Si bien, como podrán ver, existen algunos errores pequeños en la generación, sin dudas igual sorprende el resultado final realizado y más que nada teniendo un proceso para generarlo que es bastante simple y no es para nada complejo. También, hace pocos meses, muy poquitos meses, se pusieron de moda los motores de generación de sonido. Y con esto podemos ver canciones súper pegadizas, con letra y estilo que querramos nosotros, y son generados en cuestión de segundos. En el futuro, podemos decir que las canciones se van a adaptar a nuestro estilo de vida y sin duda a nuestras preferencias también. Y finalmente, tenemos la creación de texto, la generación de texto tal cual como lo conocemos. Seguramente muchos de los que estamos aquí ya la conocemos, ya lo hayan usado, pero hoy quiero aprovechar para mostrarles algún caso de uso y hacer un pasito más en el negocio. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son un par de demos, de casos reales, para entender las posibilidades, pero en tu día a día y que vamos a poder ver cómo estas herramientas implementadas en tu negocio pueden traer resultados que de verdad marquen la diferencia. A continuación les voy a mostrar una demostración de un agente inteligente para una institución de salud. Imaginen el asistente, un asistente 24/7 que trabaja todo el día, que está amable, dispuesto a ayudar a las personas que se acercan a nuestro negocio. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo una institución de salud puede resolver un agendamiento con este agente inteligente. Entonces, iniciamos haciendo un saludo normal. Le ponemos hola directamente y ahí el agente nos va a responder. ¿Cómo estás? Soy Juan, el asistente virtual del hospital Hey Now, que le pusimos nosotros de nombre, por ejemplo. ¿En qué puedo ayudarte? Entonces vamos a imaginar el caso concreto, ¿no? Quiero agendar una hora. Ahí, inmediatamente, lo que me va a responder el agente es con las opciones. Bueno, ¿cuáles son los pasos que tengo que dar? La especialidad médica, si tengo un médico en particular y la fecha, ¿sí? Pero yo no necesariamente tengo que poner esos 3 pasos directamente, sino que puedo escribirle algo. Y le voy a escribir dermatólogo y se lo voy a poner mal escrito, ¿sí? De alguna manera, el agente va a interpretar que yo quise dermatólogo, aún escribiéndolo mal, y me pregunta si tengo algún médico particular o alguna fecha. Entonces le voy a poner cuál es la próxima disponible. Ni siquiera le voy a dar fecha. Directamente le digo cuál es la próxima hora disponible que tiene. ¿Tá? Entonces me va a responder 3 opciones. Pero a diferencia de otros agentes u otros bots viejos, yo le digo mañana directamente, si no tiene un poco más tarde. ¿Tá? No voy a poner 1, 2, 3, directamente le pregunto como si le preguntara a una persona. Y ahí el sistema, el agente va a responder sí, que tiene una cita disponible para el 1 de agosto a las 12. Entonces,
vamos a ponerle no, cambié de opinión, de hecho cambié, se lo voy a escribir mal, y ahí me responde, no hay problema, alguna otra especialidad, pasado mañana. Vuelvo a cambiarle la fecha, ¿sí? A ver si me vuelve a encontrar otra fecha, y ahí me encuentra el 2 de agosto a las 12. Esta está perfecta, le confirmo, y ahora me va a pedir mis datos. Y como lo vimos recientemente, no tengo que poner directamente todo junto. Primero le pongo el nombre, que ya me lo reconoce, y ahora le pongo el número de teléfono de contacto. Y ahí termina confirmando la cita con el dermatólogo y enviándome los datos. Pasemos ahora a una demostración, la segunda demostración que vamos a hacer, de hotelería. En este caso, vamos a ver algunas capacidades que puede hacer un asistente, pero en el sentido de interpretar la información y de entregarla de forma efectiva. Entonces, vamos a comenzar. Hola, vamos a ponerle para saludarlo, y me va a responder con información, ¿sí? ¿En qué puedo asistirte? ¿Está? Pero yo no sé en qué puedo asistir. Entonces voy a preguntarle, le repregunto, ¿en qué puedes ayudarme? ¿Sí? Y ahí el asistente me va a responder directamente toda la información, ¿sí? Bueno, puedo darte información sobre instalaciones, reservas, restaurantes, etcétera. Entonces, yo le voy a preguntar, ¿puedo pedir comida a la habitación? Le estoy preguntando indirectamente sobre uno de los servicios que me acaba de describir. Y dice, claro, puedes comer comida, puedes pedir comida a la habitación. ¿Te gustaría el menú del restaurante? Y le pregunto, ¿qué hay en el menú? Ya interpretó que si pido comida a la habitación va a ser desde el restaurante. Entonces ahí me entrega el menú del restaurante y ahí le voy a preguntar si no tiene opciones, ¿sí? Acá están todas las opciones del menú, pero yo, vamos a poner un ejemplo, quiero sin gluten y vegetariano. ¿Tá? Quiero opciones sin gluten y también opciones vegetarianas. Entonces ahí automáticamente me responde las opciones que yo tengo que tener, ¿sí? Entonces lo que voy a decir es, bueno, le voy a preguntar otra cosa que no tiene una relación directa y le voy a preguntar, ¿sí? Si la propina está incluida en el precio, ¿ok? Entonces, el asistente va a buscar en su base de datos de información y me va a responder, la propina no está incluida en el precio, ¿sí? Sin embargo, puedes añadir propina adicional, ¿sí? Y ahí me pregunta si quiero hacer el pedido y puedo seguir preguntándole cosas, por ejemplo, bueno, ¿cuál es el horario del desayuno? Y ahí me va a responder automáticamente. Como ven, las posibilidades son muchas. Imagínate que pueda responder con información de tu negocio, como dijimos, que atienda 24/7 a las personas, además que realice acciones o interactúe también con otros sistemas, ¿sí? Que tengas no conversacionales. Por ejemplo, puedes tener un RP, puedes tener un CRM o hasta sistemas de reserva o facturación. El objetivo es que, recuerden, esto no viene a reemplazar puestos de trabajo, sino que las personas de alguna forma pasen a realizar tareas que aporten más valor y las repetitivas y aburridas las dejamos para que las realice la inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿cómo podemos implementar este tipo de IA en mi empresa? Así que les voy a contar 3 pasos prácticos para implementar. Número 1, identifica oportunidades en tu negocio, ¿sí? Piensen dónde puede aportar más valor la inteligencia artificial. Pensá dónde te duele más. Pensá hoy en tu negocio, en tu día a día, ¿qué te está generando más incomodidad? Pensá en áreas donde hay repetición de tareas, procesos que requieren análisis de grandes volúmenes de datos o donde la personalización puede mejorar la experiencia del cliente. Por ejemplo, en la atención al cliente, como vimos recién, los agentes inteligentes pueden manejar consultas frecuentes y liberar a los colaboradores para que se concentren en tareas mucho más complejas. Si pensamos en otro caso, análisis de datos, la inteligencia artificial también puede encontrar algunos patrones que se te puedan escapar, ayudándote a tomar decisiones bastante más informadas. El segundo es elegir la tecnología apropiada. Una vez que estamos identificadas estas oportunidades, el siguiente paso es elegir la tecnología adecuada.
Hay una gran variedad de herramientas, cada vez más, y de plataformas de inteligencia artificial que están disponibles, desde soluciones de análisis predictivo, asistentes virtuales, hasta sistemas de reconocimiento de voz. Pero es crucial que ustedes puedan elegir las que mejor se adapten a las necesidades específicas y a la estructura del negocio. Acá, vamos a ser sinceros, no hay una receta perfecta. Usted tiene que considerar factores como, por ejemplo, el costo, facilidad de integración, escalabilidad y una cosa que no es menor, el soporte técnico. ¿Sí? Estas no son soluciones que uno las implementa y se olvida, sino que hay que hacerle un seguimiento y un buen soporte técnico es crucial. Y el tercer paso, como para poder implementar de forma práctica la IA, es implementar y probar. ¿Sí? La implementación de la IA tiene que ser gradual y cuidadosamente planificada. Comienza generalmente, un buen inicio es con un proyecto piloto, como una POC, una prueba de concepto, bien pequeña, de una parte de tu negocio para que vos puedas mirar, evaluar el impacto y hacer los ajustes según sean necesarios, según veas que sean necesarios. Este ciclo de implementación, de prueba, digamos, te va a permitir de a poco mejorar continuamente el sistema y asegurarte que esté todo ok. En otras palabras, probá, probá, ajustá y probá. Pero ¿qué puede salir mal? Entonces vamos a ver tres cosas que deberías evitar hacer para tener una implementación exitosa. Seguramente en muchos webinars te van a decir todo lo que sale mal, pero nosotros acá te vamos a explicar tres cosas importantes que tenés que tener en cuenta antes de aplicar. Uno es la falta de datos de calidad. ¿Tá? Un error común es no contar con datos de calidad. ¿Tá? La inteligencia artificial generativa depende mucho de datos precisos y relevantes para funcionar correctamente. Si los datos están incompletos o desactualizados, o son exactos, inexactos, ¿sí? Los resultados van a ser poco fiables y podrían llevar a decisiones equivocadas. Pensemos, por ejemplo, en el caso del agendamiento. Si tengo los doctores mal escritos, si tengo los horarios mal escritos, entonces ese agente va a dar información incorrecta a los clientes y vamos a tener un resultado totalmente nefasto. Por ende, y quiero que se queden con este concepto, la IA no hace magia si no tenemos datos de buena calidad. El segundo punto también es que las expectativas sean poco realistas. Como dijimos, la IA no hace magia. Otro error frecuente es tener expectativas muy altas, muy grandes, y la IA no va a resolver todos tus problemas de inmediato, ni tampoco va a reemplazar a todos los seres humanos. Es un proceso gradual que lleva tiempo, paciencia y ajustes continuos. ¿Sí? Esperar cosas instantáneas, resultados instantáneos, va a hacer de que de alguna forma se frustren y tengan alguna desilusión por el camino. Es importante que se puedan establecer metas realistas y entender que la implementación de la IA es un viaje de mejora continua. ¿Se puede? Sí, por supuesto que se puede. No es un camino imposible, pero debemos tener estas precauciones para que al final sea gratificante y podamos tener unos resultados interesantes para hacer la diferencia. Y finalmente, falta de formación en el equipo. La educación y la formación de tu equipo es crucial para el éxito de la implementación de la inteligencia artificial generativa. Básicamente es asegurarse, ustedes deben asegurarse de que todos los miembros del equipo entiendan cómo funciona la IA y cómo pueden aprovecharla en sus roles. La verdad que está bueno proporcionar una capacitación continua para mantener al equipo actualizado con las últimas herramientas y técnicas que existen. Y de alguna forma está bueno también tener en cuenta que la IA generativa está en pleno desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que una capacitación única no va a ser suficiente, sino que la recomendación está que sea periódicamente, por ejemplo, una vez por año. Si ustedes resultan con un equipo bien formado, no solo se va a adaptar mejor a los cambios, sino que también va a poder identificar nuevas oportunidades para utilizar la IA de manera efectiva. Suena cliché, lo sé, pero en este caso, y más que nunca, si ustedes invierten en formación,
va a ser una inversión en el futuro de su negocio. Porque de alguna forma va a tener a un montón de personas hablando el mismo idioma en términos de IA generativa. Para terminar, y estamos abiertos a recibir sus preguntas, la IA generativa, les quiero dejar esta frase, la IA generativa no es solo para grandes empresas. Con la estrategia correcta, cualquier negocio puede beneficiarse de ella. Cumpliendo con la promesa de los 30 minutos, ya estamos casi sobre la hora, los dejo con este mensaje y estamos abiertos para las preguntas que puedan realizar. Ahí Santi está poniendo algunas preguntas que nos llegan a los días previos. ¿Qué diferencia hay entre la IA generativa y otras automatizaciones? Bueno, es una buena pregunta. La diferencia en realidad que hay es que la IA generativa, de alguna manera, permite con contexto y con información crear nueva información y crear nuevos resultados, entre que otras automatizaciones son más automáticas, digamos, y no necesitan información previa para crear, ¿sí? O sea, de alguna manera es como si fuera, no sé, una regla del Outlook. Imagínate una automatización, es algo bastante simple. Ya como ponemos IA generativa, es algo más complejo que permite razonar con la información que tenemos y sacar nuevos resultados. ¿Qué opinión te merece la IA? Que la IA va a reemplazar a los colaboradores. Bueno, esto lo hablamos recién y créanme que es un miedo recurrente y nosotros hemos hecho varias encuestas y en muchas empresas, más de la mitad de los colaboradores tiene como cierto temor de que esto pueda ocurrir y yo lo que les diría es que en realidad no nos va a reemplazar una IA, sino que los va a reemplazar alguien que use la IA, o sea, un humano que use la IA. ¿Esto qué quiere decir? Que la invitación a poder usarlo cuanto antes para poder adaptarse a una nueva realidad. Es como el Excel y el Office, el paquete de Office en su momento, que antes se utilizaba de a poco y hoy ya no se concibe a nadie que no sepa Excel, Word, que no sepa un paquete de Office, un paquete de hojas de cálculo. Bueno, y ya estamos en 12:30. ¿Qué herramientas de IA generativa son útiles para mi negocio? Bueno, depende mucho del tipo de negocio, ¿sí? ¿Qué es lo que hagan? Por ejemplo, en marketing, en diseño gráfico, las IA generativas de texto, perdón, de imágenes o de sonido están cada vez más en boga, cada vez más, son más importantes. Y también puedo tener otro tipo, digamos, de IA generativa para texto, por ejemplo, también que puedo utilizar, puedo subirle archivos. Ahora, por ejemplo, el paquete de Office está agregando Copilot, que se puede utilizar para procesar documentos. Nosotros estamos utilizándolo en Quantic y la verdad que está bastante bueno. Y bueno, por supuesto, Hey, que tiene su suite de agentes inteligentes que funciona bastante, tiene muchas soluciones para poder aportar a distintos tipos de industria y que también es una implementación bastante útil. Y tenemos ahí una pregunta de Sergio, ¿de qué costos a grandes números hablamos actualmente, por ejemplo, para generar un asistente virtual que maneje agenda e inscripciones, como el ejemplo de hotelería o el servicio de salud? Está buena la pregunta. Mira, no tengo un costo concreto para decirte, ¿sí? Porque en realidad, a ver, no estamos hablando, digamos, de miles de dólares por mes, pero lo que sí tenés que tener en cuenta es que los costos van a depender de, por un lado, el tráfico que vos tengas en ese agente por mes, ¿sí? Y por otro lado, de la cantidad de información, vamos a poner el cerebro, ¿no? De ese agente que vos quieras agregarle y luego que quieras mantener. Entonces vas a tener un costo inicial por el setup, por la creación de ese agente, y después vas a tener un costo mensual por el uso, ¿sí? Un costo inicial y después un costo por el uso. Pero eso depende muchísimo, ¿sí? Según cada proyecto. Pero esto se puede ver perfectamente, podemos conversar contigo luego y por lo menos darte un estimado sin compromiso para que te des una idea de los costos que pueden ser. Bueno, siendo 12:32, les agradezco a todos por el tiempo de haber estado por acá. Les dejamos un QR ahí
por si quieren tener un poco más de información, un poco más de datos. Súper agradecidos de habernos acompañado esta mañana de varias partes. Gracias